Buenos días. Vamos a empezar ahora ya, sí, el webinario de presentación de la convocatoria ITN 2019. La idea que tenemos es realizar un webinario de alrededor de 40 a 45 minutos para explicaros los aspectos clave de la convocatoria, aspectos de elegibilidades, modos de implementación, breve información sobre la evaluación y también las novedades de este año en comparación al año pasado. A lo largo de las próximas semanas iremos subiendo más recursos de apoyo, tanto presentaciones de jornadas, este propio webinario como guía de proyectos de NCPs, a la web de ese Horizonte 2020. Tras la finalización del webinario, mi compañera INCP, Cristina Gracia, y yo misma nos quedaremos conectadas para contestar las posibles dudas que tengáis vía chat. Bien, ya nos conocéis. Mi nombre es Cristina Gómez, estoy aquí con Cristina Gracia. Nos falta nuestro tercer compañero Jesús Rojo y nosotros tres somos el apoyo a las acciones MSCA en España. Cristina y yo, desde la Oficina Europea de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, tenemos como misión la de apoyar la participación de entidades españolas en algunas partes del programa de Horizonte 2020. Como bien sabéis, además de las acciones MCSA, cualquier duda que podáis tener sobre las acciones del RC, de FED, Ciencia CONI para la Sociedad, Reto Social 6 y COST, podéis comentarlas con nuestros compañeros. Deciros también que, por favor, cuando nos hacéis las respectivas consultas, intentéis ponernos siempre en copia a los 3 puntos nacionales de contacto, sobre todo cuando tenemos convocatorias tan importantes como esta de ITN o las acciones individuales abiertas. Recibimos muchas y es importante que para que obtengáis una respuesta lo más rápida posible, estemos siempre los 3 informados de las mismas. Ahora mismo nos quedan por delante tanto este webinario como otras actividades de difusión. Mañana, el 30 de octubre, yo misma estaré en Barcelona. Los próximos días, el 12 de noviembre estaremos en Valencia y en Almería y el 15 de noviembre tendremos una sesión informativa también en Madrid. De manera general, ya las conocéis, las acciones MCSA están ubicadas dentro del pilar de Ciencia Excelente en Horizonte 2020 y tienen un enfoque totalmente bottom-up. Es decir, vosotros como investigadores y entidades elegís los proyectos que vais a presentar, siempre con un orden, enviándolos a uno de los 8 paneles científicos que veis abajo en esta diapositiva. Financiación al 100% en base a costes unitarios, que luego explicaremos. Es un programa que apoya a todos los investigadores en las diferentes fases de su carrera investigadora. Hoy nos vamos a centrar en la financiación a los jóvenes investigadores predoctorales. Marie Curie está asentado en el concepto de movilidad. Movilidad a nivel internacional, a nivel interdisciplinar, porque cada vez se ve que es más necesario que agentes de diferentes disciplinas científicas se unan para resolver problemas, y movilidad intersectorial, porque es necesario dotar a los investigadores de herramientas que les faciliten una mejor empleabilidad dentro de lo que sería el tejido productivo. Por lo tanto, vamos a hablar de adquisición de conocimiento científico y también de aspectos transversales. Excelentes condiciones de trabajo, ya veremos también cómo está distribuido la financiación, y aspectos de comunicación, difusión, acceso abierto, que veremos también en la sección de impacto del proyecto. Los objetivos de esta convocatoria ITN 2019 son los de formar a una nueva generación de investigadores innovadores y creativos, estructurar y mejorar la excelencia de la formación doctoral en Europa, incorporando elementos de ciencia abierta y dotando a los investigadores predoctorales de competencias científico-técnicas, pero también transversales. En este sentido, las redes están basadas en los 7 principios de doctorado innovador que apuestan por una formación integral, facilitando una movilidad internacional, intersectorial e interdisciplinar, siempre en un marco de ciencia e innovación excelentes. Se trata también de mejorar las perspectivas de carrera investigadora, tanto del sector académico como fuera de él. Es esencial recordar que las redes de formación ITN no son un proyecto de investigación al uso, sino que son un programa de formación en investigación y, por lo tanto, estos conceptos de formación y desarrollo de carrera profesional deben estar debidamente reflejados en las propuestas. A esta convocatoria, por lo tanto, habrá que presentar propuestas con un consorcio de diferentes sectores y países, con un programa de formación o de doctorado conjunto,
donde se van a contratar a investigadores predoctorales que puedan leer su tesis al finalizar el proyecto. Se deberán plantear actividades de networking dentro de la red, como pueden ser cursos de verano, seminarios científicos, etcétera, donde los doctorandos puedan realizar estancias en diferentes ambientes científicos y donde adquieran competencias científicas y transversales. La duración de los proyectos es de 4 años y la contratación máxima de los investigadores predoctorales es de 3 años. Vamos a ver a lo largo de esta presentación los 3 modos de implementación de las acciones ITN. Aquí los tenemos los 3 en la misma diapositiva. Hablamos de redes europeas, doctorados conjuntos y doctorados industriales. A nivel de composición de consorcio, nos encontramos siempre con un mínimo de 3 beneficiarios en 3 Estados miembros o países asociados y además la modalidad de doctorados industriales incluye la posibilidad de tener consorcios más pequeños con solo 2 beneficiarios. Es importante recordar para los consorcios compuestos por 3 beneficiarios que hay que tener en cuenta la regla del 40% máximo de presupuesto total para un país. En estas redes se contratará a un máximo de 15 investigadores predoctorales, a excepción de la modalidad de doctorados industriales de 2 beneficiarios, donde el máximo de investigadores predoctorales a contratar es de 5. La única modalidad en la que no es obligatoria la obtención de un título de doctorado al finalizar el proyecto es el de las redes europeas. No es obligatorio, pero sí es recomendable y suele ser lo habitual. En los doctorados conjuntos y en los doctorados industriales sí lo es. Lo veremos en detalle más adelante. La Comisión Europea establece una serie de recomendaciones a la hora de gestionar estos proyectos sobre cuántos socios tiene que haber en los mismos. A nivel de recomendación, por lo tanto, nos dicen que puede ser un proyecto relativamente bien gestionable, un consorcio compuesto por entre 6 y 10 beneficiarios para los doctorados, para las redes europeas, de entre 8 a 4 beneficiarios para los doctorados conjuntos y proyectos más pequeños de entre 2 y 3 beneficiarios para los doctorados industriales. Deciros que a nivel de financiación para las redes europeas existen 400 millones de euros, para los doctorados conjuntos 35 y para los doctorados industriales 35. Estas 2 modalidades se evalúan dentro de paneles multidisciplinares donde todas las áreas compiten entre sí y se financian los mejores proyectos. Hablamos de beneficiarios y de entidades participantes, de Partner Organization. Como podéis ver, no me lo he mencionado y os lo digo ahora, toda la presentación está en inglés para que tengáis así la terminología adecuada. Los beneficiarios son aquellas entidades que firman el acuerdo de subvención con la Comisión Europea, reciben directamente los fondos, contratan y forman a los investigadores en sus instalaciones. Las Partner Organizations son aquellas entidades que no contratan a los investigadores, pero sí que los acogen durante estancias en sus centros y contribuyen a actividades de formación y de networking dentro de la red. No tienen, por lo tanto, un vínculo contractual con la Comisión Europea y no reciben fondos directamente de la misma, pero sí que contribuyen al proyecto. Para todas las modalidades es necesario que las Partner Organizations incluyan una carta de compromiso en la propuesta. Es esencial para la elegibilidad del proyecto, en la sección 7. Además, los beneficiarios de los doctorados conjuntos deberán incluir una carta de compromiso indicando que se comprometen a realizar el título conjunto doble o múltiple, que ahora veremos en esta modalidad, también dentro del anexo 6 de la propuesta. Hemos dicho al principio que es necesaria una movilidad intersectorial. Para ello, la Comisión Europea define 2 sectores diferentes. El sector académico, donde encontramos a entidades públicas o privadas que emiten títulos académicos, entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro cuya principal misión es la organización y entidades europeas, entidades internacionales de interés europeos como puede ser el CERN, la ESO o el MBL. Todo lo que no corresponda a estas 3 tipologías está enmarcado dentro del sector no académico. Véase pymes, grandes empresas, museos, hospitales, administración pública, cualquier otra entidad donde el investigador o investigadora puede llegar a realizar su carrera investigadora. Es importante que a nivel interno verifiquéis dentro de vuestra entidad a qué sector se le podría atribuir dentro de estas acciones marítimas. A nivel de participación, tanto los Estados miembros como los países asociados a Horizonte 2020 pueden participar como beneficiarios y como Partner Organization.
Para los terceros países, que son aquellos que no son ni Estados miembros ni países asociados, todo dependerá de si son o no elegibles para recibir fondos. Los países susceptibles de recibir fondos están establecidos en el anexo A del programa de trabajo, países como Argentina, Uruguay, que una vez cumplidos los mínimos de elegibilidad de los consorcios podrán participar como beneficiarios. Los países no elegibles para recibir financiación, una vez superados los requisitos de elegibilidad, por lo general tienen que participar como partner organizations. La novedad para este año que tenemos en la presentación es la participación de UK en estos países, en estos proyectos. Nuestro consejo en este sentido es no restringir la participación de entidades del Reino Unido, sino simplemente asegurarse de que se cumple el criterio de elegibilidad a nivel de consorcio. Es decir, que siempre vamos a tener 3 beneficiarios de Estados miembros o países asociados más allá del Reino Unido para las modalidades de redes europeas y doctorados conjuntos, y lo mismo en la modalidad de doctorados industriales de 2 o de 3 beneficiarios, ¿de acuerdo? Para asegurarnos justamente esa elegibilidad y no tener problemas. Se plantean 2 escenarios diferentes, por supuesto, en función de si UK sigue permaneciendo como Estado miembro o país asociado, perdón. En ese sentido no habría problema con la financiación, pero en el caso en el que UK finalmente saliese como tercer país, entonces efectivamente se cortaría la financiación de la Comisión Europea a los proyectos existentes. ¿A quién se contrata en las redes ITN? Se contrata a investigadores predoctorales, definidos por la Comisión Europea como Early Stage Researchers, que son aquellos que están en sus primeros 4 años de experiencia investigadora y que no tienen todavía el título de doctor. Tienen que cumplir con una regla de movilidad. No pueden haber residido ni realizado su actividad principal en el país donde se les va a contratar, donde está ubicada la institución, más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de contrato. No hay ningún tipo, ni debe de haber ningún tipo de restricción a la nacionalidad. ¿Cómo funciona en ese sentido? Una vez que se nos financia un proyecto, se pasa a preparar perfiles y a subir perfiles dentro de plataformas como puede ser Euraccess. Si nos disculpáis, parece que se nos ha ido el audio. Vamos a revisar un momentito los ajustes técnicos y enseguida volvemos. Parece que el problema se ha solucionado, por lo tanto, seguimos. Como decía, una vez que se financian los proyectos, se cuelgan los puestos de trabajo en plataformas como Euraccess. En ese sentido, lo que se hace es publicitar un perfil que será contratado en el marco del proyecto por la entidad correspondiente, donde se especifica tanto los criterios de experiencia investigadora como los criterios de movilidad que tienen que cumplir los investigadores. Vamos a entrar en detalle a cada una de las modalidades. La primera, las redes europeas. Como ya hemos comentado antes, tiene que haber un mínimo de 3 beneficiarios en 3 países, Estados miembros o países asociados. No es obligatorio que haya un título de doctorado al final, pero es típico y normalmente se recomienda que así se incluya, puesto que tiene más impacto para los investigadores predoctorales. Máximo de predoctorales contratados en el marco del proyecto, 15. Máximo de presupuesto por país, 40%. Esencial que participe el sector no académico, la empresa, la industria en este tipo de proyectos, a ser posible también como beneficiarios. Se recomienda que haya una supervisión conjunta también entre los diferentes supervisores que puede tener un investigador predoctoral en el marco del proyecto. Y existe un máximo de estancias en otros centros del proyecto, tanto un beneficiario como un organismo asociado, que un investigador predoctoral puede hacer en el marco de la realización de su línea de investigación.
No es que sea una novedad este año, pero sí está más recalcada en la guía del participante. Sí, se va a otorgar un título de doctorado y la entidad que lo otorga no puede otorgarlo, sino que tiene que ser otra universidad para su reconocimiento. Esa universidad tendrá que ir asociada al proyecto como organismo asociado o como entidad vinculada. Un poquito más adelante vamos a ver la relación entre beneficiario y entidad vinculada. Ahí tenemos como ejemplo una ETN coordinada por una entidad española, por la Universidad Politécnica de Madrid, donde vemos a los diferentes beneficiarios. Son un total de 10 beneficiarios del proyecto con 3 organismos asociados, donde se contratan a 15 investigadores predoctorales y tiene una financiación de 3,8 millones de euros. La modalidad de doctorados conjuntos implica que haya un mínimo de 3 beneficiarios que puedan otorgar el título de doctor, un máximo de 15 investigadores predoctorales contratados, un máximo de 40% de presupuesto por país. También se recomienda la participación del sector no académico, si bien es cierto que en este tipo de modalidad no siempre hay un beneficiario del sector no académico. Es también recomendada, no sino obligatoria, la estructura conjunta de supervisión. Y, como les decía al principio, es obligatorio también que haya cartas de compromiso de los beneficiarios que van a otorgar los títulos. Hablamos de títulos dobles, múltiples o conjuntos. Conjuntos siendo un único título emitido por un mínimo de 2 entidades del proyecto, o bien 2 títulos, o bien un título doble, es decir, 2 títulos emitidos por un mínimo de 2 entidades. La novedad este año es que como un mínimo tiene que haber 2 de las entidades que otorgan el título doble o conjunto que estén ubicadas en Europa. Y también se debe de indicar cuál es la institución que va a otorgar el título de doctorado al predoctoral contratado. Aquí tenemos el ejemplo de una EJD coordinada por la Universidad de Murcia con un total de 5 beneficiarios, donde hay también 9 entidades organismos asociados, donde se han contratado a 15 investigadores predoctorales con la misma financiación que el proyecto anterior, 3,8 millones de euros. Finalmente, tenemos la modalidad de doctorados industriales, que tenemos la posibilidad de que haya 2 beneficiarios o más de 2 beneficiarios, o 3 beneficiarios. Ahí tenéis especificadas las diferencias que ya hemos visto al principio en cuanto a porcentaje de presupuesto por país o en cuanto a número de investigadores predoctorales contratados. ¿Qué aplica a ambas modalidades? Es obligatorio que haya un título de doctor. El investigador o investigadora predoctoral tienen que pasar un 50% de su tiempo dentro del sector no académico, ya sea un beneficiario o un organismo asociado. Y lo que es importante y es nuevo en el texto de este año es que se especifica que cualquier movilidad intersectorial entre los beneficiarios tiene que ser internacional. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Airbus, que sería un beneficiario ubicado en Francia, la Universidad Ca' Foscari, un beneficiario ubicado en Italia, uno es sector industrial, otro sector académico, y luego un organismo asociado que es una empresa italiana ubicada en Italia, donde el investigador, como veis, en este caso al final, pasa un 60% del tiempo en el sector no académico y un 40% del tiempo en el sector académico. También obligatoria la estructura de supervisión conjunta. Y, de nuevo, insistimos, como lo hacíamos en la ETN, que para aquellos doctorados que se están otorgando por parte de entidades, como pueden ser universidades que no son beneficiarias, tienen que estar incluidas como organismos asociados o como entidades vinculadas en los proyectos. Aspectos importantes a tener en cuenta. Siempre en los proyectos, y esto hay que incluirlo debidamente en la sección de excelencia de los mismos, hay que asegurar la formación a nivel científico, tanto a nivel individual con la línea de investigación del SR contratado, como a nivel de red dentro de los diferentes eventos que se van a realizar. Y también una formación en aspectos transversales. A lo largo del proyecto habrá que explicar toda esta formación mediante la presentación de aspectos de formación local, aspectos de formación de network, es decir, actividades realizadas en el marco de la red, y las estancias específicas que cada uno de los investigadores va a desarrollar para su línea de investigación. Estas estancias es muy importante decir que tienen que ser relevantes, que tienen que tener un componente importante de valor añadido para los proyectos, ¿de acuerdo? En línea con sus objetivos de proyecto.
Se ha establecido una variación que varía en función de las modalidades, lo hemos visto antes. Dentro de las redes europeas es un máximo de un 30% del tiempo de contratación, esto es aproximadamente 11 meses. Para los doctorados industriales tiene que haber un 50% en el sector no académico y para los doctorados conjunto, esas estancias, no existe una limitación, pues dependerá del tiempo necesario para la obtención de un título doble, múltiple o conjunto en las entidades. Durante las estancias, los investigadores mantienen sus contratos de trabajo con la entidad que les ha contratado y que les va a enviar a otra entidad del proyecto a hacer su estancia. Es importante saber también que para aquellas que tienen una duración de menos de 6 meses o 6 meses, los costes de alojamiento y de manutención obligatoriamente se tienen que pagar a través de la partida especificada para actividades de formación, de networking y de investigación. Eso lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Y es necesario, por lo tanto, que los investigadores que realizan una estancia en otra entidad obtengan formación y supervisión durante la estancia de la misma. Entidades vinculadas. Esto afecta al sistema español en bastantes casos, por lo tanto hemos pensado que quizás es positivo tener una diapositiva que lo explique. Las entidades vinculadas a los beneficiarios, si es necesario, pueden realizar actividades de formación y para acoger a los investigadores, si así se explica en el proyecto. ¿De acuerdo? Tienen que estar debidamente identificadas, pues se van a evaluar como parte del proyecto. Importante decir, solo los beneficiarios pueden contratar a los investigadores. Pero sí que es cierto que la actividad investigadora se puede desarrollar hasta el 100% en las entidades vinculadas sin que eso se considere una estancia. ¿De acuerdo? La diferencia con el año pasado es que sí que hay estancias que se pueden realizar en las entidades vinculadas de otros beneficiarios. Las entidades vinculadas no tienen que aportar una carta de compromiso, simplemente habrá que especificar su participación en la lista de participantes y en las tablas relativas en la sección B2. Esto aplica, por ejemplo, a casos como fundaciones hospitalarias que contratan, por lo tanto, serán beneficiarios, pero cuya actividad íntegra de investigación se desarrolla en el propio hospital, que sería la entidad vinculada. ¿Cómo se financia todo esto? La Comisión Europea nos financia el 100% en base a costes unitarios. Es decir, tenemos que multiplicar el número de meses de contratación de los investigadores predoctorales, por lo general 36, por cada una de las partidas que veis en esta tabla. Eso nos dará el importe total del proyecto. Discernir los costes de investigador de los costes institucionales. A la izquierda tenemos 3 conceptos, Living, Mobility y Family Allowance, que sería el coste investigador que se le aplica y que habrá que ingresar en nómina a los diferentes investigadores predoctorales contratados. Ahí tenéis la información de cómo se realiza, son importes brutos, hay que deducir IRPF, Seguridad Social, cuota patronal y hay que aplicar un coeficiente de corrección al Living Allowance por país. A nivel de costes institucionales, tenemos costes por persona mes para investigación, formación, actividades de networking, compra de material de laboratorio, realización de viajes, realización de estancias, pagos de las matrículas de doctorados, etc. A nivel de gestión y costes indirectos, también hay un importe de 1.200 por persona mes destinados justamente para estos conceptos y utilizados por las entidades. Los fondos institucionales se pueden redistribuir en el marco de un consorcio y esto conviene especificarlo en el acuerdo de consorcio privado que firmen los diferentes socios. Para vuestra información nos hemos adjuntado notas de corte y número de proyectos financiados en años anteriores. Tenéis ahí la información desde 2015, 2016, 2017 y 2018 con las notas de corte de cada uno de ellos. Como podéis ver, el panel de química tiene una nota de corte que se ha ido incrementando de 93,4, 94, 94,8 a 96 el último año y, como veis, efectivamente es un programa muy competitivo. Es la modalidad más competitiva de las acciones Marie Curie con una tasa de éxito bajita, muy bajita. Ahí tenéis el número de proyectos enviados y el número de proyectos que finalmente se han financiado a lo largo de todos los años. En el año 2018 se recibieron 1.658 proyectos, de los cuales se financiaron en 2008 123 proyectos.
La tasa de éxito de esta convocatoria está alrededor del 7,5%. Por lo tanto, es cierto que es un programa muy competitivo, pero uno de los aspectos positivos de estos últimos años de Horizonte 2020 es que se incrementan los fondos destinados a estas convocatorias, por lo tanto, existen más posibilidades de financiación. Brevemente, y para ir terminando, lo que vamos a ir es exponiendo un poquito los diferentes criterios de evaluación. A nivel de tiempo, la convocatoria cierra el 15 de enero de 2019, ya os hemos indicado cuáles son los importes y de presupuesto, y lo que tenéis que saber es que los proyectos se evaluarán a lo largo del mes de marzo de 2019 y los primeros resultados se conocerán a lo largo del mes de junio de 2019, pasándose a firmar los proyectos a partir del mes de septiembre de 2019. Algunas novedades con respecto al año pasado a nivel del formato de la propuesta, que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, dos aspectos que han cambiado. ¿Vale? Siguen siendo 30 páginas, siguen siendo los criterios de evaluación, excelencia, impacto e implementación, como vienen siendo desde el principio de Horizonte 2020, pero este año existen dos cambios. El primero, ya no tenemos un Gantt chart en la sección de excelencia, se ha eliminado. Y en la sección B2.4 existe una tabla específica con los requerimientos de la modalidad de doctorado industrial que hay que rellenar. Obviamente solo aplica a doctorado industrial. Por lo tanto, si no es un doctorado industrial, no habría que rellenarlo. Hacer hincapié en que no hay que hacer referencia a resultados de evaluaciones previas. Casi un 48-50% de los proyectos son resubmissions, es decir, proyectos que se han enviado con anterioridad y que se vuelven a enviar. No hay que mencionarlo en la propuesta, sino que a la hora de enviarlo hay simplemente un check en el que se indica si es una resubmission o no. Esta información se le facilitará a los evaluadores una vez ya se ha realizado la evaluación individual totalmente objetiva, una vez que ya se llega a la fase de consenso entre los diferentes evaluadores, que suelen ser 3 los que evalúan el proyecto. Estos son los conceptos y así nos van a medir nuestro proyecto por los conceptos de excelencia, impacto e implementación. 50% excelencia, 30% impacto, 20% implementación. ¿Qué nos van a medir a nivel de excelencia? Pues que tengamos un programa de investigación que sea excelente, increíble, que se establezcan vínculos con políticas a nivel de la Unión Europea, cuáles son y por qué tienen que financiar este proyecto en concreto y este proyecto en particular. Tenemos que plasmar una metodología concreta y excelente. Un programa de formación detallado, ya lo hemos visto antes, como lo hemos expuesto en alguna diapositiva anterior, donde se vea cuáles van a ser las mejoras que van a obtener todos estos investigadores predoctorales contratados. Y a nivel de supervisión e interacción, tenemos que asegurarnos de que tenemos un consorcio y unos supervisores adecuados. A nivel de impacto, es esencial demostrar esa mejora en la carrera investigadora gracias a todos los conocimientos adquiridos. Se tiene que contribuir a mejorar la estructuración de la formación doctoral en Europa y asegurar también la contribución del sector no académico. Importantes también son los aspectos de comunicación y difusión. En este sentido, asegurar que todas las capacidades que van a obtener los investigadores tienen un impacto en su carrera, ¿de acuerdo? Tienen unas mejoras y unas perspectivas a medio y largo plazo. El proyecto tiene que contribuir también a mejorar la cooperación a nivel de los doctorados europeos, aumentar la innovación en Europa, pero siempre con una visión de futuro y realista. Recordar, por ejemplo, algo específico de la modalidad de los doctorados conjuntos, y es que tienen que convertirse en un catalizador de la colaboración entre instituciones y la nueva generación de doctorados conjuntos en Europa. Importante a nivel de comunicación y difusión, diferenciar los aspectos de difusión científica, aspectos de acceso abierto, de gestión de datos de investigación, de los aspectos de comunicación y compromiso público hacia la sociedad en general. A nivel de implementación, lo que nos encontramos es, pues de nuevo, con jerga de proyectos europeos y tendremos que incorporar, tendremos que asegurar a la Comisión que tenemos un proyecto que se va a poder manejar y gestionar de manera ejemplar. Incluir información sobre nuestros paquetes de trabajo, el plan de trabajo establecido,
La adecuación de la estructura de gestión, los órganos de supervisión y de gestión que vamos a establecer, la gestión del riesgo que vamos a realizar y también asegurar que tenemos unas infraestructuras, unos equipos técnicos y unas entidades participantes que aseguran la gestión y la adecuación y la ejecución del proyecto. Recordar que a nivel de impacto lo que busca la Comisión es un impacto a 3 niveles específicos. A nivel del investigador, algo que vamos a plasmar en la sección de impacto en el 2.1, lo que quieren es que les dotemos de una serie de habilidades, de aspectos transversales, como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, y aspectos científicos que les ayuden a mejorar su empleabilidad dentro y fuera de la academia. Y también, por supuesto, que se consiga mejorar su impacto de I+D+I. A nivel de organización, que veremos en la sección 2.2 y que se reflejará en esta sección, es importante indicar la cooperación y la mejora de la cooperación y de la transferencia de conocimiento entre sectores y disciplinas. Indicar cómo se va a mejorar la calidad de la formación y de los doctorados a nivel europeo y la internacionalización de las diferentes entidades que participan. A nivel de sistema, lo venimos diciendo, esencial la mejora de los conceptos de movilidad internacional, interdisciplinar, intersectorial de los investigadores en Europa. Que Europa se confirme como un foco de atractivo para entidades que contratan a investigadores y que sea un destino de investigación para los mismos. Por lo tanto, tiene que haber conceptos de calidad en estos proyectos que no pueden faltar. Hay que hacerse algunas preguntas y que se tienen que plasmar como respuestas en el texto. ¿Cómo puede ser o cómo va este consorcio que hemos plasmado y este proyecto que hemos planteado llevar a cabo los objetivos de investigación? ¿Por qué hay que financiar este proyecto y no otro? ¿Qué valor añadido tiene? ¿Cómo se va a mantener una vez finalizado el mismo y cómo se va a sostener en el tiempo? Demostrar cómo se va a mejorar la empleabilidad de los investigadores predoctorales contratados. También debe haber una estrategia a nivel de investigación, de formación y de supervisión. Se tiene que plantear un programa de investigación creíble, con una supervisión que esté equilibrada. Hay que tener también cuidado con los flujos de trabajo de los diferentes paquetes de trabajo y de los supervisores que participan en los proyectos. Los investigadores tienen que tener acceso a la mejor formación, a las mejores facilidades y a los instrumentos necesarios y adecuados para la realización de su trabajo de investigación. Y siempre se tiene que establecer un adecuado aspecto de monitorización y seguimiento. Se trata, por lo tanto, de contratar y seleccionar a los mejores investigadores, apoyarles no solo a nivel científico, sino también de integración en los propios centros, y asegurarles y dotarles de las mejores condiciones de trabajo para mejorar su futuro. Aspectos que yo creo que todos conocéis ya a estas alturas, que se tienen que integrar en los proyectos, son justamente este concepto de investigación e innovación responsables que se tienen que ver reflejados tanto a nivel de información de compromiso público y de actividades de comunicación a la sociedad, como a nivel de integración del género en la investigación, en la innovación, si tenéis o se estiman que va a haber proyectos cuyos resultados afecten de manera diferente a hombres y a mujeres, a adultos y a niños, se tiene que incluir esa información en la sección de excelencia, pero también cómo se va a gestionar a nivel de género, una vez contratados los investigadores, su integración en las entidades en la sección de implementación. A nivel de aspectos éticos, ya sabéis que un porcentaje altísimo de los mismos se les realiza un screening durante la fase de evaluación, por lo tanto hay que indicar qué aspectos éticos pueden tener los proyectos y cómo se van a gestionar, y por supuesto ya hemos indicado la necesidad de publicar en abierto, que es una obligación de Horizonte 2020. Para ir finalizando, algunos consejos. Para tener un buen consorcio es importante asegurar la capacidad operativa de todos los participantes. Y también es importante justificar debidamente y que se plasme en el texto esa involucración del sector no académico, del sector privado, cómo van a participar, si van a realizar actividades de formación ellos mismos. Y, por supuesto, la necesidad de incluir a organismos asociados si los beneficiarios no tienen la capacidad de realizar toda la formación y la investigación por su parte. Como coordinadores, esencial que se empiecen a escribir pronto las propuestas. Importante también, antes de realizar los proyectos, que se tenga establecido de alguna manera la distribución de los posibles costes institucionales. Y también los aspectos de IPR
y de integridad investigadora en el acuerdo de consorcio. Tenemos que intentar ponernos siempre en la piel de los evaluadores, intentar realizar y escribir proyectos que sean legibles y que sean atractivos. Existen ya tablas predefinidas en el propio formato del proyecto, utilizarlas y también utilizar pues, esquemas, figuras que puedan ayudar e ilustrar de manera clara aspectos esenciales. Todos los criterios son importantes, no solo el 50% de excelencia, que por supuesto es primordial, pero hay que dedicarle tiempo y espacio a todos y cada uno de ellos. Y por favor, seguir el formato de los documentos B1 y B2 que se establecen y se tienen que descargar del portal del participante. Existe mucha documentación a disposición ahora mismo de todo el mundo. Nosotros, como decíamos al principio, iremos subiendo documentación a la web ES Horizonte 2020. Por lo tanto, no dudéis en leerla. Es importante que contéis no solo con los puntos nacionales de contacto para cualquier duda que podáis tener, sino también con una figura que es muy importante, que es la figura de los gestores de las oficinas de proyectos de las entidades que participan en los mismos, ¿de acuerdo? Personal formado y especializado en el apoyo a este tipo de proyectos, por lo tanto, contad también con ellos. No lo dejéis para última hora, es importante también saber que podéis subir el proyecto y volver a escribir sobre el mismo las veces necesarias. Os animamos a participar, aunque sabemos que efectivamente es un programa muy competitivo, a veces pues bueno, se trata de insistir y no siempre se consigue a la primera. Con esto acabamos el webinario de aspectos claves y novedades de la convocatoria ITN 2019. Mi compañera Cristina y yo nos vamos a quedar conectadas durante un rato para ir contestando las preguntas que se hayan podido generar. Y en su momento se grabará y se publicará esta información en la web. Muchas gracias por su atención.